2 o 3 siglos después de su muerte. Los textos posteriores citan 10 grandes ciudades en el reino de Kapilavastu. Conocemos sus límites gracias a la literatura búdica. El país tenía 300 kilómetros de diámetro. Algunos eruditos dicen que los Sakya estaban constituidos por 86.000 familias. Y todo indicaba que la capital se encontraba a orillas del río Bhagirathi. Este río se utilizaba como medio de transporte, para el riego, agua potable y para la caza. El palacio de Siddhartha ha despertado la imaginación de generaciones de escritores y arqueólogos. Pero ¿dónde se encontraba exactamente? Las escrituras búdicas precisan que la ciudad de Kapilavastu está situada a orillas del río Bhagirathi. Y aquí, como pueden comprobar, las ruinas de Tiraurakot se sitúan a orillas de dicho río. Siguiendo la línea del horizonte se puede ver que los árboles dibujan los límites de las murallas de la ciudad. Y este río, el Barganga, es un afluente del Ganges. En el siglo V después de Cristo, un peregrino chino, Wen Zheng, buscaba las huellas de la vida de Buda y encontró en Tiraurakot las ruinas de una ciudad fortificada, a la que identificó como la ciudad mítica de Kapilavastu. Detalló con precisión su situación geográfica, a 27 kilómetros de Lumbini, el lugar en el que nació Siddhartha. Las excavaciones arqueológicas bajo la égida de la UNESCO han permitido situar este lugar en el primer milenio antes de nuestra era. El arqueólogo Robin Cunningham ha dirigido recientemente dichas excavaciones. La gran ciudad de Kapilavastu era la capital de la tribu de los Sakya. Y en esta capital fue donde se educó Buda. Aquí creció como príncipe. Se sabe que la ciudad fue destruida. Y desde el siglo XIX, los arqueólogos intentan establecer la ubicación de la ciudad perdida de Kapilavastu. Tiraurakot es la tesis más probable, sencillamente porque su topografía es muy similar a la que describieron los peregrinos chinos. Los textos sagrados son la principal fuente para precisar la historia de Buda. Estas escrituras narran cómo, de regreso al palacio de su padre en Kapilavastu, el niño fue bautizado como Siddhartha Gautama. En la tradición india, cuando se bautiza a un niño se realiza una ceremonia. Como este niño tenía un horóscopo magnífico, le dieron el nombre de Siddhartha, que significa aquel que se realiza en la verdad. Enseguida, la noticia de que en el palacio de Kapilavastu había nacido un príncipe señalado se extendió por todo el país. Como manda la tradición, un adivino acudió a rendir culto al niño. El adivino cogió al niño en sus rodillas y predijo: «Oh, este niño posee las 32 cualidades necesarias para alcanzar la sabiduría última. Tomará el camino de la iluminación». Al rey le tranquilizó saber que su hijo tendría una larga vida, pero pensó: «Es mi único hijo. Si decide dedicarse a la religión y abandona el palacio, ¿quién me sucederá?». Así que el rey se quedó triste y pensativo.
El adivino predijo que si el príncipe elegía la vía religiosa, liberaría al mundo del sufrimiento. Pero añadió también que si nunca salía del palacio, Siddhartha sería el más grande de los reyes. Enseguida, el rey desamparado tomó las medidas oportunas. El rey mandó agrandar los muros para que su hijo no pudiera salir del palacio. Mandó obras y comprobó que nadie pudiera pasar por encima de los muros. Uno lo consiguió, y después otro. Así que al final el rey mandó construir una muralla inmensa e inexpugnable. Una de las puertas necesitaba la fuerza de 16 hombres para abrirse. En Tilahurakot, los arqueólogos han descubierto enterradas las ruinas de una gran muralla. Se trata de la única ciudad antigua fortificada de toda la zona. Pienso que la mejor prueba de que Tilahurakot es la ciudad de Kapilavastu son los restos de imponentes fortificaciones sobre los que me encuentro. Sabemos que en el siglo V después de Cristo los peregrinos chinos encontraron aquí una ciudad importante, una ciudad fortificada. La mayoría de las ruinas que hemos encontrado aquí se acercan mucho a esta descripción. Hay restos de una gran muralla fortificada de unos 8 metros de ancho, y es una fortificación antigua. Cuenta la tradición que como consecuencia de las predicciones del adivino, el rey Suddhodan decidió proteger a su hijo Siddhartha de todas las desgracias del mundo, de modo que Siddhartha debió pasar una infancia despreocupada en un palacio maravilloso. Supongo que el palacio de Siddhartha era inmenso, muy hermoso, que había muchos elefantes y caballos. Yo creo que el palacio de Siddhartha tenía que ser magnífico. Los templos del palacio debían ser impresionantes. El lugar estaba decorado con monumentos y estatuas de mármol. También había un inmenso estanque que hacía que el palacio fuese aún más bello. Los estudios arqueológicos recientes dan una idea más precisa y sin duda más realista de las condiciones de vida en la época de Siddhartha. Si queremos intentar imaginar cómo era la vida en la antigua ciudad de Kapilavastu, yo pienso que tenemos que abandonar el concepto clásico descrito por la literatura búdica. No se trata de una ciudad de amplias calles llenas de casas de ladrillos y tejas. Nada de eso existía en la época de Buda. Yo creo que se trataba más bien de pequeños pueblos, de grupos de 20 casas organizadas alrededor de una casa más grande, la del jefe o el rey. Todo ello nos da una idea de vida sencilla, rural, y no como la que se desarrolló posteriormente en forma de urbanización compleja. Sin ninguna duda, la auténtica juventud de Siddhartha